Cementos Progreso. Compartimos sueños. Construimos realidades. Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. El 16 de abril de este año, una investigación del Ministerio Público y la CICIG dio un golpe que nadie esperaba en un año electoral: revelar la corrupción criminal que operaba dentro de la SAT. El diario digital Plaza Pública tuvo acceso a parte de esa investigación de la CICIG y del Ministerio Público, la cual realizaron sobre la red que monopolizó el fraude. A continuación, veremos cómo operaba la línea según pudo traducir Plaza Pública y lo explicamos en esta adaptación. Los datos a continuación surgen del expediente de la investigación que llevó a dar con los mandos altos, medios y bajos que operaban en la red de corrupción llamada La Línea, autodenominada así por la estructura. Los investigadores de la CICIG y el Ministerio Público lograron determinar cómo operaba toda una institución infiltrada por el crimen organizado, donde políticos, funcionarios y trabajadores se doblegaron por dinero producto de sobornos y corrupción. Entonces no quiere que yo llegue allá. Las escuchas telefónicas son consideradas relevantes por los investigadores para explicar la forma de operar de la estructura, sus integrantes, qué roles desempeñaban, cuáles eran sus nexos con los usuarios de la línea y qué tipo de vínculos los relacionaban. Llamadas interceptadas, fotografías tomadas en seguimientos policiales, correos electrónicos y documentación aduanera recolectada entre mayo del 2014 y febrero de 2015 son piezas medular que abarca datos analizados hasta el pasado mes de abril, las alrededor de 66,000 llamadas interceptadas durante cerca de 10 meses y alrededor de 6,000 correos electrónicos. La línea. El desfalco político millonario al Estado. Esta es una de las aduanas donde se realizaba la corrupción, la aduana Puerto Quetzal. El ingreso de contenedores con productos que pagarían sobornos para permitir el paso de mercadería era frecuente mucho antes, desde que se investigara esta red que monopolizó la corrupción. El 16 de abril, la CICIG y el Ministerio Público en rueda de prensa revelaron la red criminal que operaba en el sistema aduanero. Hay una organización jerarquizada, que hay un nivel alto que es externo a la SAD, una estructura externa superior que es la que lidera la organización criminal, un nivel medio que también es externo a la SAD, y mandos altos y medios de la SAD sometidos, subordinados a estas otras dos estructuras externas. Allanamientos, capturas y prófugos de la justicia continúan siendo uno de los principales motivos de una serie de manifestaciones pacíficas que terminaron por hundir al gobierno de Otto Pérez Molina. La redacción de Plaza Pública tuvo un reto: traducir más de 1,000 páginas de documentación utilizada por investigadores del Ministerio Público y la CICIG, que los llevó a dar con gran parte de la red. Bill Barreto, periodista del diario digital, tuvo a su cargo la investigación junto al editor Carlos Arrazola. Más de un mes estuvieron sumergidos en la investigación. Si bien esta estructura criminal se tiene registro que operaba por lo menos desde mayo del 2014, hay numerosos indicios de que estas prácticas eran muy comunes y muy antiguas. Incluso algunos de los integrantes de la estructura lo mencionan en algunas escuchas telefónicas. Hablan de cómo operaban hace 3, 4, 5 años. Esto es una cuestión histórica que viene más o menos desde los años 70, en los tiempos de la guerra. Fue como una política contrainsurgente que se inició y que ahora, que es lo que parte de esta investigación que hace el Ministerio Público y CICIG, lo que determina es una forma muy específica en la que estaban operando en la actualidad. Básicamente lo que ellos hacían fue monopolizar la defraudación aduanera en función de que antes lo hacían los agentes aduaneros o diferentes
pequeñas estructuras dentro del sistema. Ahora lo que hicieron fue desde arriba. La red estaba integrada por altos mandos de la SAT, el secretario general del sindicato, gerente de recursos humanos, jefe de división sur, 5 administradores de aduanas, 4 coordinadores de aduanas y 14 técnicos de aduanas. Estas directrices venían de personas dentro del gobierno de altos mandos. En concreto se habla, por ejemplo, del secretario de J2, de J, del Moreno, que luego se estableció es Juan Carlos Monzón, que en ese momento era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Quien tenía como responsable de la estructura externa a Salvador Estuardo González, alias ECO, presidente de Corporación de Noticias S.A. Siglo XXI y Al Día. Como responsable de la estructura interna de la SAT, en un primer momento era el superintendente Carlos Muñoz. Los recursos de la estructura alcanzaban para los mandos superiores hasta 40 millones al año, según los cálculos de los investigadores. La función del entonces superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz Roldán, era mantener un silencio ciego por un precio del 5% de todo lo recaudado en la estructura de la línea. El entonces intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Chacón, se quejaba con el financiero externo Maynor Pineda de recibir solo 135,000 quetzales por su colaboración. La participación de Franco no era menor. Su responsabilidad incluía vigilar la recaudación y una alerta suya podría hacer caer la red. Luego de una segunda etapa, la estructura se reconfigura. Por órdenes superiores dejan a un lado como jefe operativo a Osama Aranqui, incorporando a las filas a Javier Ortiz y Miguel Ángel Lemus Aldana como jefes operativos, consolidándose así el liderazgo de Javier Ortiz y Aldana. Pero realizaban otro movimiento en la estructura interna de la SAT. Carlos Muñoz es removido de su puesto y entra Omar Franco Chacón como superintendente de la Administración Tributaria, designado por el presidente Otto Pérez Molina el 27 de enero del 2015. El resto de la red continúa operando como lo venía haciendo desde mayo del 2014. Los cambios tenían un motivo. Las empresas importadoras que participaron o que se beneficiaron de esto llamaban a un número telefónico, contactaban a una persona que era la que les decía cuál iba a ser el mecanismo, a partir de qué productos eran los que traían, qué cantidades eran las que traían. Una de las primeras pistas fue el ciudadano chino Miao Miao, alias Eric. En mayo de 2014, vía telefónica, preguntó por los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a la SAT y si de nuevo estaba en eso. Su contacto le respondió que sí, advirtiendo que en el puerto había nuevas cosas que le llaman línea, donde se tiene el control y un listado de precios fijos. El contacto de Miao Miao era Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la estructura. Sin pertenecer a la SAT, era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según la Fiscalía. La coordinación externa con los contactos de empresas importadoras con la línea funcionaba con funcionarios de la SAT encargados de inspeccionar los contenedores, los técnicos aduaneros conocidos como vistas. Al tener el reporte de un contenedor que iba a ser beneficiado, Aldana ordenaba a los encargados oficiales de la aduana de Puerto Quetzal. Los vistas, según la CICIG y el MP, calculan que recibían 7.500 cada semana. Se encargaban del primer contacto con la red externa y los comerciantes. La red incluía, según la investigación, al menos 28 funcionarios de la SAT. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de la línea, participaron hasta 64 personas en la operación. La prisa es que nuestro amigo común se comunicó. Las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales de reuniones de los integrantes de la red para el intercambio de bolsas, donde se presume había dinero, fueron mostrando a los investigadores el grado de filtración en la SAT. Los ingresos eran millonarios, calculados en 2.5 millones a la semana por un periodo indefinido de tiempo, según la Fiscalía. Junto a Javier Ortiz hay otro también detenido, que era también jefe operativo, Miguel Ángel Lemus, y a la par de estos dos personajes comienza a perfilarse un tercero, que por lo menos en ese momento en la investigación no estaba del todo definido, y este era Luis Mendizábal.
Luis Mendizábal aparece en la investigación cuando los seguimientos policiales permiten establecer que la Botica Emilio era uno de los centros neurálgicos de la estructura, que ahí se concentraba el dinero, que ahí se tomaban decisiones, se realizaban reuniones de alto nivel. En los allanamientos realizados se decomisaron 1.6 millones de quetzales en su boutique. Mendizábal estaba encargado de gestionar recursos para buscar las medidas sustitutivas para los principales dirigentes de la estructura, un bufete de abogados aliados a los actos ilícitos. ¿Qué empresas se beneficiaron de la línea? La reconstrucción de 8 empresas son parte de la investigación que la CICIG y el Ministerio Público realizaron sobre la red de corrupción y defraudación aduanera. ¿Quiénes son y qué mercancías venden? Esto en la segunda parte, después de la pausa.